Estaré explicando 4 temas diferentes que se vieron en las clases. Trataré de hacerlo lo más resumido, pero también diré lo más importante, lo que a mí se me hizo más importante, junto con ayuda de unas diapositivas, junto con unas imágenes. Así que esperemos que todo salga bien. Ok, ¿por qué se le llama sistema nervioso central? Bueno, se le llama sistema nervioso central a todos los conjuntos de órganos y estructuras de control e información del cuerpo. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central comprende el cerebro y la médula espinal, el sistema nervioso periférico, que también entra aquí en este sistema, está constituido por todos los nervios periféricos y que gracias a ellos controlan lo siguiente. Controlan el crecimiento y el desarrollo del cerebro, los sentidos, la percepción, nuestros pensamientos y emociones, a mantener un control y un equilibrio, sobre todo, que es lo más importante, y también con nuestro aprendizaje y nuestra memoria. O sea, básicamente, en un pequeño resumen, el sistema nervioso central controla todo lo que haces, todo lo que nosotros hacemos, como el respirar, como el caminar, mantener un equilibrio, nuestra hambre, nuestras emociones, o sea, controla todo. Ok, ahora vamos con este tema que es la anatomía y funciones de los órganos motores. Para empezar, el sistema motor es la parte del sistema nervioso central que se encarga del movimiento. Recordemos que el esqueleto humano está formado por huesos y cartílagos. Los huesos cumplen diferentes funciones. La primera es sostener o soportar la estructura del cuerpo, permitiendo de esta forma determinar el tamaño y la contextura de una persona. La segunda, y creo que es la más importante, está referida a proteger los órganos importantes. Y los órganos más importantes de nuestro cuerpo humano son los siguientes, como el corazón, los pulmones, el encéfalo, los globos oculares, la vejiga y algunos órganos reproductores de la mujer. La tercera, conocida como la función hematopoietica. Esta función consiste en la fabricación de glóbulos rojos y células blancas al interior de la médula espinal. Y la cuarta es la función metabólica. Y esto quiere decir que es la función de reacciones químicas que tiene lugar en las células del cuerpo para convertir los alimentos en energía. Y esto es muy importante porque nuestro cuerpo necesita esta energía para todo lo que realizamos, para todo lo que hacemos, desde cuando nos movemos hasta para pensar e incluso crecer. Algunas lesiones que afectan el músculo esquelético son las siguientes. Tenemos a la hipertrofia muscular, decir que es el crecimiento del músculo. El crecimiento es la consecuencia del incremento del número de filamentos, actina y miosina de cada fibra muscular. Cuando el músculo es sobrecargado de manera simultánea, o sea, de que le estamos poniendo mucha fuerza, es cuando se produce la hipertrofia muscular. Claro que también tiene sus beneficios, como el aumento de masa muscular, activa la circulación sanguínea, mejora la tonificación general, mejora el control corporal y por tanto ayuda a evitar tener lesiones. Ahora vamos con el otro, que es la atrofia muscular, que es lo contrario de la hipertrofia muscular. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué nos estamos refiriendo con la atrofia muscular? Bueno, es el debilitamiento, el encogimiento y la pérdida de músculo, cuya causa es una enfermedad de la falta de uso a este músculo. Claro que también tiene sus consecuencias, como por ejemplo disminuye la fuerza y la incapacidad de poder moverse, y suele presentarse cuando la parte lesionada inferior o superior de la persona están enyesados. No sé si han visto a personas que luego tienen su brazo todo enyesado o su pierna enyesada y que les ponen ahí caritas felices que se recuperen pronto. Bueno, eso es una atrofia muscular, un ejemplo claro de atrofia muscular.
El siguiente tema, que es anatomía y función de los órganos sensoriales, en ese tema vamos a estar viendo más que nada sobre los 5 sentidos que nosotros utilizamos. Los más conocidos, que obviamente son los únicos que hay, es el sentido de la vista, el sentido del tacto, el sentido del gusto, el sentido del olfato y el sentido del tacto. Vamos a estar viendo aquí en este tema, o les voy a estar explicando sus funciones y algunas de sus patologías más conocidas. El primer sentido es el sentido de la vista, y tenemos que reconocer que el sentido de la vista es uno de los sentidos más evolucionados, y sin dejar pasar que el 80% de la información que nosotros recibimos a través de nuestro cerebro es visual. Es algo muy impresionante como el sentido de la vista es uno de los más potentes de todos, o sea, el más importante por decir así. Permite captar este sentido tan importante. Bueno, nos permite interpretar la información de manera visual, como por ejemplo la luz, los colores, la distancia, la posición en que están algunos objetos. Su órgano receptor es obviamente el glóbulo ocular y se encuentra alojado en las cavidades orbitarias. Una de sus patologías más conocidas son las cataratas, la glaucoma, la miopía, astigmatismo y la presbicia. El que más me llama la atención a mí es la miopía, porque yo padezco de esta patología, que es una de las más comunes y muy populares. Un trastorno común de la visión en el que puedes ver bien de cerca, pero las cosas de lejos las ves automáticamente muy borrosas. Ahora vamos con el sentido auditivo. Este sentido nos permite captar los sonidos que producen en el ambiente, todo lo que está en nuestro exterior. También es un elemento necesario para nuestra comunicación y la producción del lenguaje, o sea, del habla. No olvidar también que es el encargado del que también nos podamos mover y no perdamos el equilibrio. El sentido auditivo se compone de 3 zonas automáticamente diferentes, como por ejemplo tenemos el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo consiste en captar sonidos y conducirlos hacia el conducto auditivo del oído medio, y el oído medio se encarga de amplificar y transmitir los sonidos que llegan desde la oreja del oído interno. Y el oído interno, que tiene forma de caracol, es un conjunto de huesos que transforman las ondas sonoras en impulsos eléctricos y lo transmiten al cerebro, y de esta forma nosotros podemos interpretar ese sonido. Y bueno, algunas de sus patologías más importantes, bueno, son muchas patologías, pero las más comunes son aquí el traumatismo auditivo, la miasis, la sordera y la otitis media crónica. ¿Cómo podemos evitar tener algunas de estas patologías? Bueno, tenemos que reconocer que las causas son diferentes, pero lo que sí podemos hacer es mantenernos alejados de sonidos molestos y muy ruidosos, al igual que también no escuchar la música demasiado alta, porque eso nos puede afectar con el tiempo. O sea, ahorita mismo no podemos tener o presentar alguna de estas patologías, pero con el tiempo nos puede afectar e incluso podemos llegar a tener alguna de estas. Muy importante reconocer también que incluso un pequeño auricular puede afectar nuestro oído, al igual que una motosierra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto para no quedar en alguna de estas patologías que son muy graves. El sentido del tacto nos permite percibir diferentes sensaciones de una distinta naturaleza, como por ejemplo podemos sentir la textura de algún objeto, podemos sentir cosas duras, suaves, podemos sentir alguna presión, algún dolor. El órgano del tacto es la piel, obviamente. Nace el tacto en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si nosotros agarramos un vaso de leche muy caliente, nuestra piel, nuestra mano automáticamente va a sentir que está muy caliente, y nuestro cerebro, que es muy inteligente y es el más importante de aquí, nuestro cerebro va a estar mandando las señales a nuestro cuerpo y nos va a estar diciendo
que el vaso de leche está muy caliente y automáticamente nosotros lo vamos a dejar de agarrar. ¿Por qué? Porque nos está lastimando, nos está produciendo un pequeño dolor, estamos sintiendo que está caliente y así podemos evitar quemarnos la mano. Algunas patologías de la piel pueden ser el cáncer de piel, el envejecimiento, la psoriasis y el sarpullido. Ahora vamos con el sentido del olfato. El sentido del olfato es el sentido que nos permite captar diferentes sustancias, nos permite oler diferentes cosas. Este nos ayuda a saber si este olor nos agrada o nos desagrada, como por ejemplo el olor de un perfume, el olor de alguna comida. Es muy importante este sentido también. El órgano del olfato es la nariz. Bueno, y algunas patologías de este sentido son la hiposmia, la anosmia, la disosmia. Y bueno, me llama mucho la atención la anosmia, que es la disminución de la sensibilidad para captar algún olor. Y ahorita esta patología es muy importante porque se ve mucho en el caso del COVID-19, que es una de las características de esta enfermedad. O sea, es un síntoma muy importante, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Vamos con el último sentido, que es el sentido del gusto. Este sentido nos permite identificar los sabores de los alimentos, los sabores de las bebidas que consumimos, y esto lo hace principalmente utilizando la lengua. E incluso existen 5 sabores básicos detectados por la lengua y se envían al cerebro, que nosotros podemos distinguir. Por ejemplo, tenemos el ácido, el amargo, el salado y el umami. Este último sabor proviene de la palabra japonesa que significa sabroso, y este sabor lo podemos identificar en las comidas como el caldo y la carne. También tiene la lengua sus distinguidas patologías, como lo son la glositis, la estomatitis aftosa recidivante y también las úlceras herpetiformes. Una patología de glositis, esa la podemos identificar, bueno, y se me hace más fácil también de explicarlo, que es cuando se te inflama mucho la lengua. O sea, si sientes la lengua así como gordita, así como, o sea, lo normal es que esté un poco más delgadita, no se siente tan inflamado, pues. O sea, esa es una de los síntomas. Y para ya dar finalización a este video, vamos con el último tema, que también es muy importante, que es el anatomía y función de los órganos del habla. Para empezar, el lenguaje es un componente muy básico y muy importante para que el ser humano pueda mantener una conversación. Esto se requiere que desde el ser humano, desde pequeño, requiera componentes básicos, como por ejemplo que es el leer, hablar, escribir e incluso también escuchar, que también es muy importante, y ya lo vimos en el tema pasado, que es el del sentido auditivo. Es importante para poder escuchar y nosotros poder comunicarnos, o sea, mantener esa conversación. Cuando nosotros logramos este desarrollo, se puede decir que hemos logrado nuestra competencia lingüística y comunicativa, o sea que nos podemos comunicar ya fácilmente con los demás. Para poder lograr todo esto tenemos las consideraciones fonológicas. La fonología es una disciplina lingüística que estudia los sonidos del lenguaje humano desde el punto de vista de su función en una determinada lengua. Ahora, en el sistema fonador, algunas personas, en el sistema fonador, el ser humano para hablar utiliza a algunos de los órganos del aparato respiratorio y del aparato digestivo. Todos estos órganos en conjunto conforman el aparato fonador, cuya función principal es permitir la producción de la voz. Ok, también existen
diferentes patologías para el habla, como por ejemplo el tartamudismo, la afonía, la disfonía, la dislalia, la disartria, el mutismo. Existen diferentes tratamientos para cada una de estas patologías. Hay personas que tartamudean al hablar porque se ponen nerviosos o incluso desde chiquitos tienen esta patología. También hay personas que se les dificulta pronunciar alguna letra. Por ejemplo, la R. Es muy común que existan personas, niños, que no pronuncien bien la R, que digan R. O sea, existen actividades para esto. O sea, hay tratamientos y esto lo pueden checar con un médico. Y también pues es muy importante que desde el niño pueda aprender a hablar, porque nosotros como seres humanos necesitamos expresarnos, decir lo que sentimos, lo que pensamos. Y hay niños que no pueden hacerlo porque se les dificulta. Entonces, de esto va adentrado a la psicología. Todos estos temas que estuvimos viendo o que estuve viendo van adentrados de la psicología, porque como ser humanos nosotros estamos hechos para expresarnos, para hablar, para entender lo que está pasando a nuestro alrededor, y conforme nosotros lo vayamos entendiendo, nosotros es como la forma en cómo lo estamos percibiendo. Y como lo había mencionado, no todos percibimos las cosas de una manera parecida, o sea, lo percibimos de una forma tan distinta. Entonces es importante que el ser humano pueda hablar, pueda entender y pueda expresarse. En lo personal creo que este tema y junto con el de los sentidos son mis temas favoritos. O sea, sí va adentrado como a la ciencia, pero es como más psicológico. También el sistema nervioso central, porque eso se encarga de todo lo que nosotros hacemos, y gracias a ello es conforme van también adentrando poco a poco estos temas. Entonces creo que fue buena idea tener que hacer este video para también repasar, porque sí había cosas que se me habían olvidado, pero creo que fue interesante tener que recordar todo lo que ya había visto. Entonces creo que eso es todo de mi parte y adiós, ya no habrá más videos, eso espero.